Damos gloria al Señor. Vamos a iniciar entonces nuestra edición número 21. Ya son 21 capítulos, 21 sesiones que hemos venido desarrollando sobre esta interesantísima serie titulada, tal cual como lo dice la Biblia, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Ha tenido diferentes títulos, diferentes formas de mencionar esto, ¿no? Y eso lo vimos un poco en la introducción cuando iniciamos el tema el año pasado, que creo que fue, si mal no recuerdo, para el mes de noviembre más o menos, que estuvimos iniciando esta serie, ¿no? Entonces hoy vamos a entrar en esta edición número 21. Y quiero iniciar tocando una parte que yo creo que a todos en nuestra experiencia cristiana, ustedes saben que en este peregrinar de vida, en este accionar de la fe, en este vivir para la fe, nosotros nos encontramos con todo tipo de situaciones, con todo tipo de circunstancias. No faltarán los momentos en que las adversidades tengan que tocar, no faltarán los momentos en que tengamos que enfrentar situaciones sumamente complicadas, de dolor, de sufrimiento y tantas otras cosas, ¿no?, que nos toca vivir en la vida como creyentes, ¿no? Esto es algo completamente natural, no es algo extraño, no es algo ajeno a la voluntad de Dios, y eso es algo que debe quedar claro. Lamentablemente no es algo que está muy claro en estos movimientos neopentecostales, ¿no?, donde este tema del sufrimiento, del dolor, de las enfermedades, etcétera, no deberían existir, y si existen es porque hay un problema serio de pecado, o simplemente quieren resolver con fórmulas mágicas como una declaración, un declaro, yo decreto, yo profetizo, yo lo que sea, yo visualizo, yo pienso, yo esto, y creen que esa es la manera de resolver las cosas, no dándose cuenta pues que con ello están violando un concepto fundamental de las Escrituras, y es que Dios es soberano. Al decir que Dios es soberano, todas estas falacias de la iglesia posmoderna tienen que acabarse, pero la gente no termina de entenderlo, no logra conectar el tema de la soberanía de Dios con todas estas prácticas mal hechas que existen en la iglesia posmoderna. Entonces nosotros tenemos todo tipo de situaciones, ¿no? Creo que todos hemos vivido en algún momento la experiencia donde nos ha tocado acercarnos con la palabra de Dios a una persona, predicarles el evangelio de Dios, sea un familiar, sea un amigo o un conocido de lejos, o alguien a quien nunca en la vida hayamos visto, pero que de repente se sentó al lado de nuestro asiento, en el autobús donde íbamos, en el carro donde estábamos, o me tocó simplemente como el compañero de al lado de la universidad, etc. En algún momento hemos intentado, y lo hemos hecho, predicar a este tipo de personas, predicar a las personas en general, ¿no? Y por supuesto hemos tenido todo tipo de matices, ¿no? Siempre hay matices distintos. Están quienes reciben la palabra, están quienes la oyen pero no muy convencidos, pero hay otro tipo de persona que es imposible mediar con ellos la palabra del Señor. Hay personas que en el momento que escuchan siquiera que somos cristianos, parece ser que se enardecen en su espíritu. Parece ser que se ponen bastante rojos de rabia y comienzan, como las comiquitas, ¿no?, a botar humo por las orejas. Entonces, hay un tipo de persona con la que no se puede mediar palabras de la fe, porque enseguida ponen una muralla mucho más grande que la muralla china enfrente. Eso en el caso de los que son respetuosos. Algunos te dicen, no, no me interesa escuchar sobre ese tema. No quiero que me hables sobre eso porque yo no tengo creencias religiosas de ningún tipo, y pues simplemente como no suscribo a ninguna religión, no tengo el interés de que tú me hables de Jesucristo, ni de Biblia, ni de nada. Eso en el caso de las personas que son medianamente decentes, pero hay otro tipo de personas con quienes no podemos mediar ni siquiera en esa clave de mediana decencia, sino que enseguida se convierten en especie de leones feroces que se van encima de nosotros como si fuéramos una especie de presa para ellos, ¿no? Todos hemos vivido esta situación. Esta situación, por supuesto, que produce todo tipo de incomodidades, sobre todo cuando a quien le estamos predicando y nos ataca de esa manera o asumen esas posiciones son familiares queridos o son simplemente gente cercana. A lo mejor no es un familiar, de repente es un amigo, pero es un amigo cercano, un amigo confidente, alguien que considero con una cierta estima, y esto, por supuesto, siempre tiende a chocar fuertemente en nuestra parte emotiva, ¿no?, emocional, porque nosotros queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos, que la gente, que todos quisiéramos suscribir la idea del universalismo soteriológico, quisiéramos suscribir la idea de una salvación universal, una salvación para todo el universo, para todo el mundo, donde nadie se pierda, pero lamentablemente eso no puede suceder porque la Biblia es sumamente clara al respecto.
Sobre este tema es que vamos a estar hablando un poco el día de hoy, entonces, sobre estas dificultades que tenemos y qué tipo de gente es esta que de primera rechazan la palabra de Dios y a veces de la manera más recalcitrante que podamos nosotros imaginar. Vamos a hablar un poco sobre eso, para ello nos vamos entonces a ubicar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6, y vamos a estar haciendo lectura de un único versículo que es el que comprende la enseñanza de hoy. La palabra dice de la siguiente manera, y leemos pidiendo al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo que su Espíritu Santo añada sabiduría y nos permita entender su santa palabra. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, hay unas palabras aquí bien serias, ¿no? Unas palabras tan serias que hay que tratar con sumo cuidado. Y estas palabras son muy serias y deben ser tratadas con sumo cuidado precisamente porque estamos ante este tipo de textos que son fáciles de tergiversar. Estamos ante este tipo de texto que fácilmente pudiéramos decir todo un sinfín de cuestiones que no tienen punto de contacto con la realidad de lo que el texto está expresando en sí. Y pudiéramos acusar aquí varias cosas y señalar y condenar incluso varias cosas, de hecho señalando directamente al propio Mesías, que es quien por supuesto entendemos está desarrollando todo este mensaje que llamamos el Sermón del Monte, o que la misma Biblia llama el Sermón del Monte. Este es entonces uno de esos textos que hay que tratar con sumo cuidado, porque es fácil malinterpretar si no tenemos una buena exégesis bíblica. Si no somos buenos exegetas bíblicos, o tenemos al menos nociones fundamentales acerca de la exégesis, y no tenemos buenos recursos que nos ayuden a poder entrar en el sentido correcto de los textos, recursos como comentarios de grandes eruditos, diccionarios bíblicos, atlas y todo tipo de cuestiones, ¿no? Por supuesto, ingreso a la lengua original, tener ciertos conocimientos del griego en este caso, porque estamos estudiando el Nuevo Testamento, pero también del hebreo. Va a ser un poco difícil saber exactamente cuál es el sentido que Cristo está queriendo transmitir a través de estas palabras. No deis lo santo a los cerdos, ni eches las perlas a los perros. O más bien, al revés, ¿no? Primero son los perros y después los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni eches las perlas a los cerdos. Porque luego se volverán y las pisotearán, y también pueden, como dice al final, es la parte más difícil, os despedazarán. El texto expresa un imperativo cuyo fin es evitar malgastar tiempo y esfuerzo. Este es el telos de este texto, la finalidad, lo que Cristo está buscando con este consejo, que debemos entender que es un mandamiento privativo, que debemos entender que es un imperativo bíblico, tiene como intención, tiene como telos, tiene como propósito, tiene como objetivo, entonces, el que malgastemos tiempo y esfuerzo en cuestiones que no tienen sentido. Estas duras palabras tienen todo el sentido del mundo y armonizan perfectamente con la posición soteriológica más evidente de la Biblia. Armonizan perfectamente con la Biblia. Y ya vamos a ver por qué, que vamos a ver qué es exactamente lo que estoy queriendo decir cuando estas palabras armonizan perfectamente con lo que plausiblemente nosotros encontramos es la idea más clara desde el punto de vista soteriológico, es decir, desde el punto de vista de la salvación, de cara al texto que estamos entonces desarrollando el día de hoy. Este es un mandamiento que causa mucho escozor, causa ciertas dificultades, ciertos problemas, ciertas situaciones. Hay cosas que atender acá, hay cosas que son necesarias estudiar y ver. Ustedes saben que este fue un dicho que se utilizó en el primer siglo por la iglesia primitiva en dos sentidos. Hay un sentido que utilizaron los judíos históricamente, y es que estas palabras las entendían como aquello que referenciaba a que los judíos eran personas cuyas creencias giraban en torno a la idea de pensar que los dones y la gracia de Dios era solamente para ellos, y que no había manera de hacer llegar esta gracia, estos dones, esta bendición, esta salvación
al mundo fuera de lo que ellos consideraban eran los escogidos, a saber, ellos mismos, los judíos. Pensaban que eran, en su particularismo hebreo, pensaban que ellos eran los únicos a quienes Dios debía bendecir, puesto que habían sido el pueblo escogido, tarará, tarará, y a todos nosotros conocemos el discurso típico supremacista de la religiosidad judía, ¿no? Pero había otro sentido, ¿no?, que también se utilizaba en la iglesia primitiva cuando se hablaba de este texto. El otro sentido que había era que la iglesia entendía que habían serios problemas con los que debían tener sumo cuidado, porque había una amenaza interna como externa. Entonces la iglesia del mundo primitivo entendía que habían amenazas externas e internas. La externa era que el cristianismo en aquella época estaba como en una especie de isla, rodeado de un mundo de paganismos y de enemigos y de gente de todo tipo de malignidad que pretendían acabar con sus vidas o que pretendían acabar con su fe. Entonces esa era la parte delicada desde el punto de vista externo que ellos tenían que atender cuando estaban en este tema. Entonces, bueno, somos un pueblo que tiene estas creencias, creemos en Cristo, pero estamos rodeados de un mundo pagano, estamos rodeados de un mundo politeísta, estamos rodeados de un montón de herejes, estamos rodeados de un montón de gnósticos. ¿Cómo hacer frente a estos problemas? ¿Cómo hacer frente a estos problemas? Entonces esta gente pensaba que el texto que hoy estamos utilizando, no eches o no des lo santo a los perros, ni eches las perlas a los cerdos, era una palabra que buscaba este resguardo, no solamente desde el punto de vista externo, que es el que acabamos de explicar, sino desde el punto de vista interno, de lo que es propio del hombre. ¿Y qué tenía que ver con el punto de vista interno? Bueno, las amenazas que existían internamente dentro de la persona eran exactamente las mismas amenazas que tenemos hoy. Ustedes saben que la más grande amenaza que existe para un creyente es no conocer su libro de texto. Una persona que diga practicar la fe cristiana, bíblica, pero no conoce la Biblia, tiene serios problemas. Porque es una persona que va a tener disfunciones de todo tipo. Y acuérdense que las disfunciones comienzan en la mente. Y luego eso que está en la mente deformado, esas ideas deformadas, contradictorias, distorsionadas que tenemos en la mente, terminan pasando factura a todo lo que nosotros fácticamente hacemos. Entonces, usted no deberá extrañar que verá gente que dice ser cristiana teniendo prácticas que son sumamente contradictorias a su fe. Y muchas de ellas lo hacen no solo por malignidad, porque ya sabemos que hay un corazón, que hay que educar, que todavía sigue teniendo muchas cositas por allí que tenemos que quitar. No solamente por eso, sino que muchos de ellos lo hacen por ignorancia. Hay muchas facciones, muchas partes. Por ejemplo, volviendo al tema que dije al principio, el evangelio neopentecostal. Ustedes saben que yo hablo mucho con el evangelio, yo hablo mucho en contra del neopentecostalismo porque es un sistema de fe que no es congruente con lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Esto de declarar, de decretar, profetizar, de tocar a la gente, que caiga en masa, que te transfiero el espíritu de sanidad, que te transfiero el espíritu de yo no sé qué, etcétera, que te transfiero el espíritu de sabiduría con un toque de mano, pero usted ve que la persona cada vez es peor, porque por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo creer en esos sistemas simplemente por la razón de que yo jamás he visto un fruto en nadie que haya sido objeto de estos tipos de movimientos. Jamás. Y quienes lo hayan tenido no es porque el pastor lo tocó y cayó. Quienes lo hayan tenido es porque dispusieron en su voluntad aprender lo que la Biblia dice, ponerlo en práctica y vivir una vida de obediencia. Pero no porque el pastor lo tocó y cayó como un plátano en el piso, comenzó a moverse y a hacer movimientos extraños como especies de una serpiente y yo no sé qué, y a botar baba por la boca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas que son propias del neopentecostalismo, de esta película de ficción, de ciencia ficción que están contando los púlpitos de algunas iglesias en el mundo de hoy, no se corresponde con ninguna realidad del texto bíblico. Entonces, el problema interno es ese. El problema interno yace en el hecho de que las personas que no conocen correctamente las Escrituras son capaces de pervertir el texto de una manera tan escandalosamente horrible que podemos llegar a las conclusiones lógicas que tenemos hoy, por ejemplo.
En el mundo del primer siglo era muy común el gnosticismo. Yo creo que hoy el gnosticismo también está muy metido dentro de la iglesia, solo que la gente, como no sabe ni siquiera por aproximación qué significa la palabra gnosis, pues están completamente divorciados de la realidad y no logran ver cuál es realmente el problema que tenemos en la iglesia actualmente, ¿no? Entonces, entendiendo a estas personas que hay una amenaza no solamente exterior, sino una amenaza que es interior, y que es este tipo de creyente o de personas que, puesto que no tienen tutoría especializada, porque toda persona, usted me preguntará a mí, ¿cuál es lo importante de congregarse? Lo importante de congregarse, ¿y por qué se considera un mandamiento congregarse? Lo importante de congregarse es que en la congregación nosotros aprendemos a desarrollarnos espiritualmente. ¿A través de qué? De la enseñanza de la palabra del Señor. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, es imposible que podamos tener un crecimiento espiritual. No, pastor, pero es que yo leo la Biblia 24 horas. La podrás leer 24 horas. Pero cuando hablamos del principio de interpretación privada, cuando Martín Lutero establece el principio de interpretación privada, algo que por cierto suele malinterpretarse mucho, no es que yo agarro la Biblia como un laico que soy y agarro y comienzo a leer y a imaginarme cuánto disparate a mí se me pase por la cabeza. La Biblia es un libro que tiene que tomarse con una seriedad que no tenemos ni idea lo serio que es el asunto a veces. A veces no llegamos a tener el nivel de percepción de lo serio y de lo delicado que esto es. Pero hay gente que simplemente piensa que leyendo la Biblia en su casa están listos, están resguardados, están completamente vacunados contra todo tipo de problemas. No, porque la Biblia es un libro que merece interpretación. Y si el que está leyendo las 24 horas en su casa, su Biblia, no tiene un mínimo de conocimiento, de técnicas de interpretación bíblica, va a errar. La conclusión lógica, y lamentable y tristemente hay que decirlo, es que va a errar. No, pero es que luego hay en la Biblia asuntos que son fáciles de ver desde el punto de vista simplemente literalista. Sí, es verdad, eso es cierto, pero no todo en la Biblia es así. No todo en la Biblia se entiende con una simple y mera lectura superficial del texto. Hay cosas, acontecimientos históricos que yo puedo leer y que con una simple mirada literal, un simple acercamiento y aproximación literal, yo puedo entender. Ah, bueno, no, que el rey acá fue un rey malo. Ah, bueno, ya, eso no merece mayor explicación. Fue malo y listo. Que Jezabel fue la esposa de Acab, el rey más malo, pero ella era más mala que Acab. Ah, bueno. Son cosas simples, ¿verdad? Y yo no necesito llamar a un maestro al 911, maestro, asístame, porque no entiendo qué quiere decir la Biblia cuando dice que Acab fue un rey muy malo y que su esposa incluso era peor que él. Yo necesito llamar al 911 Biblia para que me expliquen qué es eso. Pero luego hay otras cosas en la Biblia que sí merecen mucha atención técnica, profesional, que a no ser que tengas asistencia no podré entender muchísimas cosas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, estudiar el libro de Romanos es un libro que merece experticia de quien lo enseña. Es un libro que merece una tutoría directa. Yo no puedo entender el libro de Romanos simplemente haciendo una lectura superficial y literalista de lo que Pablo está enseñando allí, porque allí están todo el grueso de las doctrinas cristianas contenidas, comprimidas en una cápsula. Ese es el libro de teología sistemática de Pablo, que está comprimido en una cápsula, en esos 16 capítulos que comprenden el libro de Romanos. Pero es un libro que desde principio a fin es un libro donde Pablo está tratando doctrinas y doctrinas y doctrinas y doctrinas y doctrinas y conceptos a veces sumamente complejos y hondos en su sentido. Y tenemos que ayudarnos con diccionarios, tenemos que ayudarnos con técnicas, tenemos que, incluso para entender muchos de los términos que están allí y algunas de las alusiones que Pablo hace, tenemos que incluso tener ciertos conocimientos de filosofía. Porque acuérdense que la filosofía, como dijeron por allí en estos días, como se dijo por allí en estos días, la filosofía es muy buena sierva de la teología, pero muy mala señora. No se les olvide eso. La filosofía es muy buena sierva de la teología. Nos sirve, nos hace entender conceptos. El concepto persona se estudia a nivel filosófico. El concepto esencia, eso se estudia a nivel filosófico. La esencia son objetos propios del estudio de la filosofía. El concepto persona también, ontología, todo este tipo de cosas. El ser,
como ven, todos estos son tratados sumamente que tienen un desarrollo muy amplio dentro de la filosofía y que bien nos hace conocer los principios fundamentales de estos conceptos. Bueno, y en estos libros nos vamos a encontrar por doquier con todas estas palabras, con todas estas menciones, por lo que necesitamos tener entonces una preparación que sea más allá de lo simplemente decente. Entonces necesitamos tutoría. Y esta era entonces la segunda amenaza o el segundo peligro al que se enfrentaba la iglesia primitiva en ese momento histórico, ¿no? Mucho gnosticismo, mucha gente diciendo disparates, muchos herejes, surgieron cantidades de formas de entender, por ejemplo, la persona de Cristo, que ha sido un tema que ha generado todo tipo de polémicas y debates. Yo todavía, bueno, en parte entiendo alguna parte de eso, pero hay otras cosas que son tan claras en la Biblia que no entiendo por qué la gente se enreda con eso. No entiendo cómo la gente, por ejemplo, tiene problemas para entender y aceptar que Cristo es Dios, que Cristo no es un simple ser creado, que vino a hacer cualquier cosita, que fue un buen profeta, un buen maestro de moral y listo. Otros dicen que fue un revolucionario socialista, ¿qué les puedo decir? Pero todo tipo de ideas giran en torno a la persona de Cristo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Precisamente porque no hay escuela, porque no hay magisterio, y el magisterio es el que produce el crecimiento espiritual y la formación del carácter del creyente. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos estas reuniones, que estemos juntos, unánimes y siempre tratando estos asuntos serios de la Biblia. Ahora, el texto aparentemente parece estar evidenciando un paralelismo sinónimo, aparentemente. Por lo menos no hay un consenso en esto. Pues si usted estudia, por ejemplo, los comentarios de William Barclay acerca del tema, él dice que no estamos ante, aunque sí tenemos un paralelismo, pero que no es necesariamente un paralelismo sinónimo, y que para que pueda convertirse en un paralelismo sinónimo es necesario hacer algunos ajustes y tener el entendimiento técnico de algunas palabras desde el punto de vista etimológico. Eso es lo que él explica, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los eruditos también se equivocan. Los eruditos también se equivocan. Todos nosotros nos equivocamos porque somos seres erráticos por naturaleza, ¿verdad que sí? Somos seres que nos equivocamos, cometemos todo tipo de errores, decimos todo tipo de disparates, etc. No estoy diciendo con esto que William Barclay esté completamente equivocado, creo que hay parte de verdad en ese asunto. Sin embargo, yo no me suscribo completamente a esa idea. Yo creo que el texto de hoy sí puede ser tratado en un sentido de paralelismo sinónimo. ¿Qué significa un paralelismo sinónimo? Porque hay paralelismos de tres tipos: sinónimo, sintético y antitético. Esta es una figura gramatical muy propia de los libros poéticos en la Biblia, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios, el libro de Job, etc. Usted va a ver siempre que en esos libros hay muchos paralelismos, que pueden ser sinónimos, sintéticos o antitéticos. Cuando digo antitético, que una cláusula inicial contradice la cláusula segunda. Cuando digo sinónima, es que, como en el caso acá presente, dice primero: no demos lo santo a los perros y no echemos las perlas a los cerdos. Yo creo que eso es lo mismo, decir lo mismo en ambas cláusulas. Ahí se considera que hay un paralelismo sinónimo porque se está diciendo exactamente lo mismo pero con palabras distintas. No sé si me logro dar a entender. ¿Ok? Entonces, si hubiera sido antitético, la primera cláusula hubiera sido contradicha por la segunda, ¿ok? O la primera por la segunda. Y cuando es sintético es que nos lleva a una síntesis, a una conclusión lógica a través de una serie de, pueden ser premisas iniciales, y nos lleva a una conclusión lógica, que es la parte más complicada, ¿no? Entre los tipos de paralelismo, lo más complicado siempre de entender y de analizar y de alguna manera identificar siempre el paralelismo sintético. Entonces yo creo que aquí estamos ante un paralelismo sinónimo, lógicamente abierto a la posibilidad de que de repente no sea totalmente sinónimo, pero yo creo que más allá de si es o no es, creo que el mensaje es claro. Creo que el mensaje es claro, y sobre eso vamos a estar entonces hablando un poco. Es claro en el sentido de, nuevamente tengo que decirlo, es claro en el sentido de que esta referencia que se utiliza y la manera en cómo Cristo dice esto, es claro que Cristo está haciendo alusión a un hecho que está mal, que debemos evitar y que presenta en dos formas distintas, pero que
en conjunto creo que están expresando la misma idea. Entonces, ya todos nosotros sabemos que la palabra santo tiene que ver entonces con esta parte moral de pureza, con estar apartados para el Señor, estar consagrados, etc. Y viene del término griego hagios o hagios. La palabra perro, vamos a estar haciendo aquí un estudio porque eso es lo que estamos haciendo acá, de las palabras claves que nosotros conseguimos acá en el texto. Por ejemplo, la palabra perro y cerdo, en el contexto del particularismo hebreo, están básicamente aludiendo a la misma idea. ¿Ok? La idea que tenían los judíos de los perros y los cerdos, cuando los adjetivizaban de forma metafórica y se lo asignaban a un ser humano, estaban diciendo exactamente lo mismo. Ya vamos a ver qué es exactamente esto. Por ejemplo, vamos a ver la palabra perro. Entonces la palabra perro viene del hebreo kelek y en griego es la palabra kuon, en griego. En la cultura hebrea el perro era considerado un animal inmundo. Esto es importante tenerlo presente en el contexto para poder hacer el análisis del versículo. Perro era considerado un animal inmundo, nada que ver con la concepción que el mundo moderno tiene sobre este animalito. Para nosotros hoy un perro tiene casi el mismo nivel ontológico para algunas personas que el mismo y el propio ser humano. De hecho, hay gente que ama más a un perrito que a un propio ser querido, que a un familiar cercano. Eso se ha visto mucho. Y si usted observa las noticias y es alguien que de vez en cuando se acerca a las primeras planas de las noticias escandalosas del mundo en el que vivimos, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el movimiento LGBT, el movimiento woke, que es un movimiento que deshumaniza la condición humana, que es un movimiento que quita todo el valor a la condición humana y que luego transfiere ese valor a cosas que tienen muchísimo menos valor, como los animales. Entonces usted verá a gente creando clínicas veterinarias por todos lados porque le duelen mucho los animalitos, pero es incapaz de ayudar a una persona que tiene necesidad porque se está muriendo de cáncer. Le parece más importante atender a un perrito que atender a un pobre ser humano que se está muriendo de cáncer. Entonces dirige sus recursos, miles de dólares, hasta millones de dólares, en inversión de clínicas veterinarias y en tratar perritos, gatitos, y etcétera. Y ojo, no estoy diciendo que los animales no tengan importancia, porque en la creación, puesto que la hizo Dios, debemos entender que todo es importante. Y a todo hay que darle valor, a todo hay que amarlo, porque lo creó Dios para nosotros. Pero estas cosas tienen una jerarquía. No hay nada más importante, y lo decía en la clase pasada que estuvimos hablando acerca de la creación del hombre, y dijimos que la creación del hombre era la joya de la corona. Eso habíamos dicho en la clase pasada. El hombre, entre toda la creación, es la joya de la corona. Es la máxima expresión de lo que Dios es en sí mismo, porque solo al hombre Dios le puso su impronta al decir que Él es imagen y semejanza del propio ser de Dios. Y esto no es algo que lo tienen ni los perritos, ni los gaticos, por bonitos que sean, por cuchis, por mucho que los pueda querer, ni los loritos, ni los leones, ni las ballenas. Ninguna de estas cosas, ninguno de estos seres vivos ostentan el privilegio de ser llamados que son hechos a semejanza y a imagen de Dios. No, ellos no son la semejanza y la imagen de Dios. El único ser creado que tiene la imagen y la semejanza de Dios es el hombre. Y eso le aporta un valor ontológico superior al resto de toda la creación. ¿Somos nosotros más importantes que una planta? Somos más importantes que una planta. ¿Somos más importantes que un perro y tenemos mucho más valor intrínseco que un perro? Claro que sí, millones de veces más. Si no, entonces recordemos cuando el Señor habla acerca del afán. ¿Por qué te preocupas tanto? En paráfrasis lo voy a decir. ¿No ves que yo a los animalitos que ni se preocupan por trabajar, ni siembran, ni hacen absolutamente nada por su vida, para ponerlo en términos bien fuertes, yo los alimento y ellos no tienen preocupación de nada? Las flores del campo que no hilan, no tienen máquinas de coser, no tienen la posibilidad de mandarle a hacer un buen traje a un sastre. Sin embargo, yo las he visto con tal gloria que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, pudo vestirse como una de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo allí?
básicamente el Señor. Por eso es que le dice, ¿no valéis vosotros mucho más que todas estas cosas, hombres de poca fe? Ahí está atribuyendo Dios el valor ontológico superior del hombre sobre el resto de toda la creación. Ustedes son mucho más importantes para mí. Si yo las cosas que considero en estima muy inferior a ustedes las atiendo y las hago que existan y que se mantengan, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a nosotros? Y esto es algo que es patológico, ¿no? El tema hoy de la cuestión del bendito afán, de la bendita ansiedad y de todos estos problemas. Al ser el perro entonces considerado un animal inmundo, lo que a ellos se les daba no era lo que hacen estas personas de hoy. Hoy a veces usted ve comer mejor a un perro que a un pobre vecino que se está muriendo de hambre. A veces ven que le tiran un filé de miñón a un perro o que le tiran un tremendo slide de punta trasera o de lo que sea, o de lomito, y cuando hay gente que lo único que se está comiendo es una arepa sola. Son cosas que regañan la conciencia, ¿verdad? Regañan la conciencia, lógicamente, el que tiene algo de conciencia, porque si luego la persona no tiene un mínimo de conciencia y se suscribe a todas estas ideologías de hoy, por supuesto que no le va a picar ni coquito, ¿no? No va a tener ningún problema con este tipo de cosas. Al contrario, las va a considerar que están correctas hacerlas de esa forma. Pero el perro, como era considerado un animal inmundo, no se le echaban los filés de miñón que se les echan hoy a los perros, ni se les daba pasta con albóndigas, ni se les ponía una chichita para que pasara la cuestión con la chicha o con una Coca-Cola, nada de eso. Aquellos días, como el perro era claramente un animal inmundo para la cultura hebrea, lo que le echaban eran los desechos, la basura, el estiércol. Le daban hasta estiércol para que comiera estiércol. Ese era el nivel de estima que tenían de los perros. La estima era que estos animales lo mejor que merecen comer es un pedazo de caca. Me disculpa la palabra. Eso es lo mejor que merecen comer. Hoy, ustedes saben, ¿no? La vida siempre ha transcurrido en excesos por doquier. Entonces, por un lado tenemos el extremo de que no merecen comer nada más que un pedazo de estiércol, pero hoy tenemos el extremo completamente opuesto, antagónico a esto, ¿no? Lo antitético. Ahora vámonos al mejor restaurante de la ciudad, compramos un plato de $150 y se lo servimos ahí al perro para que se deleite de la misma manera que nosotros, porque él también tiene derecho. Esos son extremos, ¿no? Extremos que claramente nos hacen ver un poco sobre la realidad. Vamos a ver un poco algunos textos acerca de los perros y cuál era la idea que se tenía acerca de estos animales a través de dos textos básicos. Por ejemplo, si nosotros revisamos el libro de Filipenses en su capítulo 3, versículo 2, nos vamos a encontrar con que la palabra afirma lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Guardaos de qué? De los perros. Ya va, un momentico, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué guardaos de los perros? ¿Qué cosas son los perros? ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? ¿Se estará refiriendo a perros en el sentido literal del animalito con cuatro patas, del canino, del can? ¿Se estará refiriendo al can? ¿O estará hablando de manera figurada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Lógicamente, si usted observa el contexto acá, fíjense que primero dice guárdense de los perros, luego de los que matan, o de los malos obreros, y tercero dice los mutiladores del cuerpo. Ahora, un perro no tiene la capacidad de ser un mal obrero. ¿Por qué no tiene la capacidad un perro de ser un mal obrero? Los animales son amorales, los animales no piensan, no tienen moral, no tienen ética. Yo no puedo agarrar y llevar a juicio a un perro porque mordió al vecino, vamos a llevarlo a juicio a ver de cuántos años le meten la condena. No, es un animal. Ellos no tienen la capacidad moral de pensar, ellos no tienen la capacidad ética. Nosotros sí nos juzgan porque somos seres racionales, somos seres pensantes, ¿verdad? Y tienen que, lógicamente, puesto que somos racionales, pensantes, inteligentes, tenemos acto libre, etcétera, y un montón de prerrogativas que tiene el ser humano, cuando hacemos cosas tenemos que pagar las consecuencias de ellas. Cuando tomamos decisiones tenemos que pagar las consecuencias de ellas. Cuando expresamos ideas, porque las ideas ninguna son inocentes, también tendremos que recibir consecuencias de las ideas. Y todas estas cosas. Pero si usted ve acá el contexto, entonces está referenciando perro al lado de un mal obrero y al lado luego de los que mutilan el cuerpo.
¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que aquí no se está refiriendo a los perros en el sentido del animalito, ¿verdad? No es el animalito el que está referenciando aquí la Biblia, está referenciando otro tipo de cosas. Está referenciando otro tipo de cosas. Después dice en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Los perros estarán fuera, los fornicarios, la verdad, todo esto. ¿Qué estará queriendo entonces decir la Biblia con perro? ¿Qué será lo que estará queriendo decir? Ya vamos a llegar a ese punto. Por lo pronto vamos al segundo término, porque luego dice, y no echarás las perlas, ¿a quiénes? A los cerdos. Los cerdos nuevamente eran considerados un animal inmundo, y dentro de las leyes dietéticas que Dios revela en la ley a los judíos, estaba contemplado el cerdo como un animal inmundo, por lo que no debía ser apto para el consumo humano. Era un animal inmundo, no se podía comer cerdo, estaba mal, era una herejía, era una blasfemia, era un acto de atropello total a la ley de Dios, a la moral de Dios, a la voluntad de Dios, que un judío comiera cerdo. Entonces, este también era considerado un animal inmundo, de la misma manera como era considerado un animal inmundo el perro, y por supuesto el perro tampoco está apto para la comida. Aunque si se lo pregunta a un chino tendrá otra respuesta que darle, ¿no? Seguramente. Y a varias comunidades del Asia no tendrán problemas con decirle que cuán sabroso es gozarse un buen lomito de perro a la parrilla. ¿Qué les puedo decir yo, no? Son cosas, ¿no?, culturales, ¿no? Pero está claro que el cerdo también era un animal inmundo, y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Levíticos 11:7, donde dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Entonces, el cerdo también era un animal inmundo. ¿Cuál es la conclusión lógica de perro y cerdo como forma figurada de tratar el texto que Cristo está enunciando en este sentido? Perros y cerdos eran la referencia judía a todo el mundo gentil pagano. Cuando ellos se referían a un impío, a un pagano, a un no israelita, a un no judío, a un no hebreo, los trataban con esos adjetivos. Son unos cerdos y son unos perros. Es decir, lo que estaban diciendo era, son seres inmundos. Al ser seres inmundos, así como nosotros lo que le damos de comer a un perro es estiércol, y de igual forma un cerdo, pues esa gente no se merece menos que simplemente alimentarse de estiércol también, puesto que son seres inmundos. Y esta es la conclusión lógica acá. Cerdos y perros son el mundo gentil inmundo, el mundo pagano, el mundo impío, no los píos, sino los impíos. Los impíos. Ahora, hay una pregunta interesante que hay que hacerse entonces acá. Porque puesto que dentro del particularismo hebreo se consideraba tanto al cerdo como al perro animales inmundos, y esa misma adjetivación era transferida o imputada a los seres humanos que no formaban parte del pueblo de Israel y de ese pacto inicial, la pregunta que hay que hacerse de método acá es la siguiente. ¿Está entonces Cristo estableciendo un exclusivismo religioso? ¿Está Cristo diciendo, hey, no puedes predicarle y no debes predicarle y no debes acercarte ni arrojar ni dar las cosas santas mías ni darle tus perlas a los impíos, a los no israelitas? ¿Está eso Cristo diciendo? Porque si está eso Cristo diciendo, entonces tenemos un problema acá serio, porque estaríamos hablando entonces de una religión cuyo formato se maneja dentro de la sintonía de lo que es exclusivismo. Entonces tenemos una religión exclusivista, aunque eso es muy fácil de entender. Si se hace la pregunta, ¿es la religión cristiana una religión exclusivista? Es muy fácil llegar a la respuesta si se usa un poquito la cabeza y se conoce un poquito de historia.
Es muy fácil llegar a la conclusión. Pero ya vamos a ir a esa conclusión. Ya vamos a ir a esa conclusión. Antes de ello, quiero que veamos algunos textos que nos van a esclarecer un poco más este sentido de aquello que era inmundo, de aquello que es impuro, de aquello que no merece la atención de las cosas santas, ni mucho menos que se le arrojen nuestras perlas. Por ejemplo, si nosotros vemos en Mateo 10, del 14 al 15, hay algo interesante acá que podemos ver registrado en el libro de Mateo. Dice, y si alguno os recibiere, esto se lo dice el Señor a los discípulos cuando los envía de dos en dos para que vayan a predicar la palabra de Dios en todos los lugares. Y miren lo que dice entonces Cristo acá. Si alguno os recibiere, no os recibiere ni os oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿por qué este texto? ¿Cuál es la importancia de que este texto esté integrado acá dentro de la enseñanza? Porque estamos tratando de entender cuál es la referencia que Cristo está haciendo al decir que no debemos compartir lo santo, ni lo que tiene mucho valor como una perla, con los perros y los cerdos. Ya sabemos dentro del contexto qué significa perro y cerdo, o al menos qué significaba y cuál era la imagen que imprimía eso en la cabeza de un hebreo. Perros y cerdos, ya sabemos que estaban hablando del mundo gentil, del mundo no judío. ¿Qué significa el mundo gentil? ¿Cómo podemos definir rápidamente el mundo gentil de una forma muy sencilla? Mundo no judío. Todo lo que no es judío o no es hebreo es gentil. Eso es así de sencillito, para que no nos enredemos en muchas cuestiones teológicas acá. Entonces Cristo está diciendo, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si no oyen mis palabras, aquel que no atienda mi palabra, no sigas insistiéndole. Es lo que está diciendo Cristo acá. Incluso, sacúdete el polvo de tus pies. Es como una forma de decir que no quede el menor rastro en tu ser de que tú estuviste en un lugar cuyo evento desarrollado o sesión desarrollada fue el encontrarte con una persona que menospreció el valor de Cristo, que menospreció el valor de Dios, que menospreció el valor de los santos, que no le dio su lugar. Luego tenemos en Mateo 15, 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren cómo Cristo mismo utiliza la palabra perrillo, una palabra bien fuerte, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Cristo está llamando aquí perros a los no hijos, para que entendamos lo que está diciendo. Está llamando perro a los que no son hijos de Dios. ¿En qué sentido? Perro, ¿en qué sentido? Porque lógicamente es una forma peyorativa de referenciar o dirigirse a alguna persona. Lógicamente es una forma muy peyorativa. Entonces, no le echemos el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, cuando Cristo se encontró a aquella mujer, ¿se acuerdan? En el camino, que estaba insistiéndole, hasta que Cristo tuvo que decirle eso, pero luego la mujer le dijo, pero aún hasta los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de los reyes. Oh, Dios mío, no he visto mayor fe ni siquiera en el propio Israel que en el que veo en esta mujer impía, inmunda. Tremendo, ¿no? Una lección tremenda allí. Pero Cristo lógicamente estaba probando el carácter y el espíritu de esta mujer. No nos vamos a detener mucho en ese capítulo, aunque es sumamente interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas menciones acerca de lo que significa esto. Esto más o menos ya comienza a dibujarnos el contexto de cuál es la referencia que Cristo está haciendo en el versículo que estamos estudiando hoy. Porque es un único versículo. Pero aquí se está referenciando claramente, primero, ¿qué es lo santo? ¿A qué se refiere con que no eches o no des lo santo a los perros? ¿Lo santo qué es acá? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Mateo 10? La palabra de Dios era la que estaba siendo llevada a los hogares. Eso era lo santo que se estaba tratando de dar a las personas en ese momento, porque estaba en una campaña evangelística, estaban saliendo a evangelizar, de dos en dos los envió Cristo.
la palabra de Dios es algo supremamente santo. Todos nosotros estamos claros con que la palabra de Dios es perfecta, es santa y pura. Que no hay mancha, no hay arrugas en ella, que es perfecta de punta a punta, puesto que ha sido inspirada por Dios. Vino de que Dios insufló su palabra. Insufló su palabra. Entonces, lo santo acá es claramente la palabra del Señor que nosotros transmitimos a otras personas. Y en Mateo 15, 26 también, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué pan está hablando aquí? Estará hablando de un plan físico. Estará hablando de este pan que nosotros compramos, llegamos a cualquier panadería, dame 20, 30 panes para poder cenar y almorzar y lo que sea. No, se está refiriendo, parece que Cristo dijo que Él mismo es el pan de vida y su palabra también se referencia en la Biblia como un pan, como un alimento. No está bien darle el alimento espiritual de mis hijos a los que no lo son, a los inmundos, salvo por el hecho de que todos tienen que escuchar, porque cuando escuchan y rechazan son condenados automáticamente en ese acto. Son absolutamente condenados. ¿Cuál es el argumento de Cristo? Es decir, ¿cuál es la razón por la que Cristo hace todo este desarrollo? ¿Por qué Él dice que no debemos entonces echarle a esta gente, ni darle lo santo, ni echarles las perlas? ¿Por qué? Porque al impío, al inmundo no se le debe hacer esto. Vamos a ver algunos textos, porque esto es sumamente interesante. Porque la segunda parte del texto, que es el argumento que Cristo está dándole a los discípulos sobre el por qué no deben hacer esto, y es un mandamiento privativo, es porque dice el texto, no sea que los pisoteen o las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay dos razones que Cristo está dando. Número uno, que pisoteen, que tomen en poco, que tomen en nada lo santo que se les está compartiendo. Que lo vean como algo que no tiene ningún tipo de valor, como algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego dice, y se vuelvan y os despedacen. Pero es que el problema no termina allí. O sea, no es que solamente podemos encontrarnos con personas cuando estamos evangelizando que pueden agarrar y salirnos con una de esas bien groseras y pararnos en seco y no permitirnos siquiera que mediemos una palabra del evangelio con ellos, porque de eso todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia, como lo dije al principio en la introducción. Todos hemos tenido una experiencia de ese tipo. Pero es que el problema no queda allí, sino que Cristo dice, no solamente vas a encontrar gente que pisoteará, habrán unos que solamente pisotearán, pero habrán otros que serán agresores contra tu persona. Porque luego dice, y se vuelven y os despedazan. Pero vamos a ver un poco primero lo que tiene que ver con el pisotear la palabra. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Proverbios 23:9 dice, no hables al oído del necio. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón, hay que preguntarse, ¿por qué no debemos hablar al oído del necio? Aquí lo responde el libro de Proverbios. Porque menospreciará la prudencia de tus razones. El que menosprecia la prudencia de nuestras razones, que no son nuestras razones, son las razones de Dios, porque cuando hablamos la palabra de Dios no estamos hablando de nuestra palabra, estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Están menospreciando cuáles razones? ¿Las nuestras o las de Dios? Están despreciando las razones de Dios. Eso significa pisotear la palabra, eso significa pisotear lo santo. Ahí tenemos una imagen sobre eso. Vamos a ver otro texto, Proverbios 9. Dice, el que corrige, Proverbios 9, 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Están viendo lo que hacen los aborrecedores de Dios, ¿no? Los aborrecedores de Dios están viendo lo que hacen, ¿no? Producen escarnio, nos hacen acarrear afrenta, porque son escarnecedores. Son aborrecedores de la palabra de Dios y de todo lo santo y de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso mejor entonces nosotros debemos exhortar y corregir al sabio. ¿Quién es el sabio? El sabio se supone que debe ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sabe que esto es lamentable y es triste, pero es que hay que decirlo, ¿no? Las cosas hay que decirlas con todas sus letras. Usted sabe que los hijos de Dios a veces, bueno, a veces no, yo diría que esto sucede con tanta regularidad que a veces no logramos hacer la diferenciación muchas veces, por lo menos en ese aspecto, de entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios.
Hay hermanos a los que no se les puede llamar la atención. Hay hermanos a los que no se les puede hacer llegar un consejo, porque todo para ellos es una afrenta. Hay hermanos que tienen serios problemas. Que usted llega dándole un consejo porque ve que está desviándose de alguna forma o está presentando una actitud que no debe presentar y tú te le quieres acercar de repente con un consejo, con una corrección, quieres hacerle una exhortación y luego te sale con 3 patadas, ¿no? Gente que es sumamente delicada, que no le gusta que le digan nada. Esa gente es, según define la Biblia, necia. Ah, pero es que se puede ser necio, pastor, siendo aún creyente cristiano. Sí, sí se puede. De hecho, somos más necios de lo que pensamos de manera muy regular. Sí lo somos. Sí lo somos. Y le voy a mostrar una forma más sutil de serlo, pero que por regla general no solemos notarlo. Cuando ni siquiera nos están haciendo una corrección, sino que simplemente nos están dando una palabra y yo tomo en poco esa palabra, o me da igual, o no la pongo en práctica en mi vida. Eso es actuar con necedad. Eso también es actuar con necedad. No es que voy a darle la corrección a un hermano, lo voy a exhortar porque está haciendo algo que no debe hacer y luego me sale con 4 patadas. No, es que solamente eso no refleja necedad. Refleja necedad también el hecho de que cuando se predica, cuando se enseña, cuando se da la palabra del Señor, la gente ni pendiente. O sea, en el momentico la están viendo, la están estirando, la están recordando, pero luego que salimos de las 4 paredes de la iglesia se nos olvidó. Y agarré y me fui, no sé, a almorzar o me fui a donde sea, y es que ya ni pendiente con esa palabra. Es una forma de ser necio también es omitir, ignorar el mandamiento de manera voluntaria. O sea que la ignorancia se da en 2 contextos. Es ignorante aquel que ignora algo porque nunca ha tenido un contacto con ese algo para poderlo conocer. Pero hay otra forma de ignorar, hay otra forma de aplicar la ignorancia, hay otro contexto. Y es el que tiene que ver con esa forma de ignorar cosas por voluntad. Como por ejemplo, mira, me pasó por un lado y me ignoró. Ustedes que lo dicen mucho, ¿verdad? Ni me miró. Eso fue una forma de ignorar a alguien que conoces, pero que lo hiciste voluntariamente por alguna razón. No sé, te cae mal o en ese momento te levantaste con el pie izquierdo, como dicen algunos. O no querías saber nada de nadie, estabas en un trance, en una cuestión, lo que fuera. Y mira esta, que se creerá, me ignoró, ni me miró, y no se acuerda que ayer yo le brindé una hamburguesa de la que quería ella, o quería él. ¿Qué les puedo decir? Eso fue peor, ¿no? O sea, el día anterior se dio un beneficio gracias a usted, pero al otro día ni siquiera lo miró. Qué buena forma de ignorar esa, ¿no? Entonces, esas cosas pasan muy corridas, muy normalmente, ¿no? Hay otro texto acá importante que me gustaría también poner en relieve, Proverbios 9, los 2 versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor, no, ya lo dije, perdón. Vamos más bien a Hechos 15, del 45 al 47, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, dice aquí la palabra, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. ¿Qué estaban contradiciendo y qué estaban blasfemando estos judíos? Lo que Pablo estaba diciendo, y querían rebatirlo. ¿Y qué era lo que Pablo estaba diciendo? Pablo estaba expresando la palabra del Señor. Lo que Pablo estaba exponiendo era la santa y gloriosa palabra del Señor, cuya actitud de los judíos fue la de llevar eso a una situación donde era imposible tratar y mediar cualquier tipo de cosas con ellos de la palabra del Señor, al punto de que contradecían, pero hay una palabra más seria todavía que esa, que dice, y blasfemaban. Imagínense ustedes, este es otro claro ejemplo de cuando usted se encuentra a alguien que luego que le ha predicado la palabra, la está pisoteando porque es un perro o es un cerdo. Hablando en clave bíblica, ¿no? Usted no vaya a salir de aquí a comenzar a llamar a todo el que no es cristiano perro y cerdo, por amor a Dios. No vamos a caer en esas. Estamos hablando desde el tecnicismo que bíblicamente se utiliza para hacer una referencia a este tipo de personas, ¿no? Y dice luego en el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Tremendo, ¿no? Qué tremenda bendición. Fíjense, la palabra de Dios tuvo que agarrar otro horizonte, puesto que el que originalmente había sido, vamos a decir que diseñado, que ordenado para que se entregara la palabra, pero desde siempre Dios tuvo en su corazón el plan de redención en toda lengua, linaje y nación, siempre estuvo en el propósito de Dios, solo que eso fue algo que se fue revelando de manera dosificada en la palabra, ¿no? Al principio los hebreos creyeron que era solamente para ellos, pero luego comenzaron a ver que Dios estaba también teniendo planes de salvación para otras naciones, y en el mismo Antiguo Testamento lo podemos ver. Por ejemplo, un caso muy memorable de esto, donde vemos que Dios manda a un profeta a predicar a gentiles, es el caso de Jonás, que tuvimos la oportunidad de estudiar aquí. Jonás fue a predicar a una nación gentil, impía, pagana, Nínive. ¿Y por qué cree que Jonás no quería ir? Por esa mentalidad y cosmovisión hebraica de que cómo es posible que Dios me mande a predicarle a unos cerdos y a unos perros, cuando ellos son precisamente esos cerdos y perros, son animales inmundos, y estas son perlas y bendiciones que Dios solamente ha decidido entregarnos a nosotros como pueblo hebreo. ¿Cómo es esto que Dios me manda para allá? Al punto que el tipo se puso tan bravo que se terminó sentando abajo de la matica y esperando a ver si Dios acababa con aquel pueblo. Y si no lo acababa, dijo, es que prefiero morir, prefiero la muerte antes de yo llegar a predicarle a esa gente para que se convierta en esta cuerda de incircuncisos. Esa gente bastante seria, sí, correcto. Y así somos nosotros también muchas veces. Por eso es que tenemos un llamado al discernimiento, hermano. Y el discernimiento es algo que solamente se puede desarrollar en el contexto de alguien que tiene comunión íntima y profunda todos los días con el ser que lo creó, con su palabra santa y divina, que invierte tiempo en oración, que invierte tiempo en el estudio de la palabra. De otra forma, no es posible que nosotros agudicemos nuestros sentidos al punto de saber por dónde debemos caminar y por dónde no debemos caminar. Muchos problemas nos ahorraríamos si tan solo obedeciéramos estos mandatos del Señor. Está claro entonces que el impío no puede dar una respuesta moralmente aprobada. En consecuencia se vuelven violentos, capaces de dirigir todo tipo de agresiones. Y quiero terminar con un pasaje que solamente quise extraer el último acto de este pasaje. Aún así son algunos versículos, pero que es fenomenal, que nosotros tuvimos la oportunidad de ver esta enseñanza hace bastante tiempo atrás, hace algunos 3 años aproximadamente, que yo hablé de él y así lo titulé, el asombroso discurso de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé y cómo terminó la vida de Bernabé? Si no lo recuerdan, yo se los voy a recordar acá en lo que dice la palabra en Hechos. Vamos a leer del 7 del 51 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente forma: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esto es, ojo, esto es Bernabé hablándole al pueblo judío. Él está desarrollando su discurso. Mire lo que dice Bernabé en la cláusula de su discurso, al final de su discurso, dando término. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el más grande teólogo de la historia de la humanidad después de Cristo, lógicamente, hablando de un simple mortal como nosotros. El más grande teólogo y erudito de la historia de la humanidad, Pablo, consintió la muerte de este grandioso mártir, porque las ropas del pobre Esteban, que había sido objeto
de la demolición de los judíos a través de las pedradas que le dieron, aprobó el acto cuando pusieron las ropas del joven de Esteban delante de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ustedes saben que este discurso de Esteban es uno de los discursos más impresionantes que encontré. Usted sabe que el libro de Hechos es un libro de pura homilética. Encontramos predicaciones tras predicaciones, muchas predicaciones de los apóstoles, el desarrollo teológico de los apóstoles y de lo que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos a un Esteban dando un discurso como pocos pueden llegar a dar. Un discurso magistral donde trató en una cápsula todo el Antiguo Testamento, históricamente y en el orden cronológico en que se dieron cada uno de los eventos. Él los describe en este discurso. Y la conclusión a la que llega al final del discurso es lo que acabamos de leer. Oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes. Porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, vio la gloria de Dios y decía entonces... el Señor acá, Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y Jesús que estaba a la diestra y dijo: aquí veo los cielos abiertos y el hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, le taparon los oídos. Pero al principio dice, en los primeros versículos, en los que yo registré acá, dice que Él los está exhortando y además los está llamando justamente por el nombre que tiene que llamarlos. Dice: ustedes son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Les está recordando, es que el problema que ustedes tienen no es un problema de ustedes, es un problema que vienen arrastrando históricamente. Es un problema con el que han venido conviviendo era tras era, siglo tras siglo, día tras día, año tras año. Nunca se han arrepentido. Siempre han sido un pueblo duro de cerviz. Así también vosotros, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y ustedes no son distintos a eso. Les estaría diciendo también ahí de manera, leyendo entre líneas, eso es lo que le está diciendo Esteban. Ustedes no son distintos a eso. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Ya está, se acabó todo. Apaguen las luces. Ustedes asesinaron al Mesías. Eso es lo que Esteban les está diciendo. La muerte de Esteban no fue en balde. ¿Cómo no lo iban a matar? Al pueblo más arrogante religiosamente que ha existido en la faz de la tierra le está diciendo que ellos son los culpables de todos los atropellos y de todos los desastres que la nación hebrea ha vivido. Les está diciendo: ustedes que se jactan en ese particularismo hebreo de pensar que son los únicos dignos de la gloria de Dios y de la gracia y de los dones y de todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, les estoy diciendo que ustedes que se creen ser los dignos son en realidad los peores. Por eso las prostitutas, los ladrones, los homicidas van delante de ustedes a la salvación, se los dijo Cristo. Y hoy tenemos movimientos de raíces hebreas que quieren volver al hebreo y quieren volverse judíos, cuando los judíos nunca han sido un buen ejemplo para la humanidad. Pocos de ellos han sido buen ejemplos de la humanidad, muy pocos. 13 apóstoles, Cristo y los que siguieron a los 13 apóstoles. Pero el resto, la masa de judíos han sido pueblo duro de cerviz. De hecho, Tel Aviv está consagrada hoy día como la capital del homosexualismo en el mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? Al pueblo que decimos que es el pueblo de Dios. Desde una visión lógicamente dispensacionalista, ¿no? El dispensacionalismo cree que ese pueblo que está allá es el pueblo de Dios. Y que tenemos que apoyar todas las atrocidades que ellos hacen y los bombardeos que hacen a Gaza y que le han hecho a Irán, que le han hecho a todo el mundo, porque ellos son Israel, el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pregúntese eso nuevamente, si ese pueblo que está allá es el pueblo de Dios. Pregúnteselo. El sionismo, el pueblo de Dios, el Estado de Israel, de Dios. Sobre eso tendremos oportunidad de hablar después.
porque es un tema sumamente interesante. ¿Quién es realmente el pueblo de Dios? Habría que hacerse la pregunta. Cuando Dios habla de Israel, bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te bendiga. Estará hablando de la nación judía, que si yo maldigo a un judío, se me viene todo el rancho encima, ¿no? La percepción ignorante del Evangelio ha creído eso. Lamentablemente. Pero la Biblia es clara sobre quién es realmente el pueblo de Dios. No que nosotros somos los hijos originales de Abraham. Yo puedo levantar hijos de Abraham de esta piedra. No me interesa si tú genéticamente tienes el gen de Abraham. Eso no me interesa. Eso para mí no vale absolutamente nada. Todos esos que están allá, es más, les voy a decir algo. Esa gente que está allá, un porcentaje muy diminuto de ellos. Usted sabe que, miren este dato interesante que les voy a dar. Ustedes saben que en Israel está prohibido hacerse un examen de ADN para comprobar si los que viven allá son realmente judíos de raza pura, de pura cepa. Está prohibido. ¿Saben por qué? Porque más del 90% de la gente que vive en Israel y que dicen ser judíos y que te los ves con el ropaje judío y practicando el sidur y se van al muro de los lamentos y practican Shabbat y se circuncidaron y todo esto, más del 90% de esa gente no es judía real. No es judía, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido étnico, porque hay dos formas de ser judío, en el sentido étnico, racial, y el otro es la conversión al judaísmo. ¿Ok? Ellos son judíos desde el punto de vista de una conversión, pero genéticamente no lo son. Es muy poco, muy diminuto el pueblo judío real, genéticamente hablando, que está en esa nación. Porque la gran mayoría son descendientes de holandeses, de alemanes, de todas las partes de Europa que ellos ocuparon en la diáspora. Y se perdió la raza. Hace siglos se perdió la raza. Por eso es que está prohibido en Israel hacerles un examen de ADN, porque no les conviene decirle al mundo que esa gente que está ahí, que se jacta de ser judía, en realidad no lo son, desde el punto de vista genético. Tremendo, ¿no? Son datos interesantes que no siempre atendemos ni le prestamos mucha atención. Entonces, ¿cómo no iban a matar a Esteban? Aquí se está cumpliendo lo que dice Cristo. Por eso que Cristo en un mandamiento privativo nos está indicando el consejo que debemos seguir para evitar que nos pase lo que le pasó a Esteban. Aunque si tiene que pasarlo por voluntad de Dios, lo pasará. Pasará. Pero miren esto. Esto fue un acto providencial de Dios. Esteban estaba escrito que iba a terminar así. Eso era su día. Pero antes de que su día llegara y antes que su momento llegara, él les tuvo que decir en la cara a los israelitas lo que realmente eran. Le tuvo que decir en la cara a los judíos lo que eran. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que está diciendo nuestro texto de hoy. No eches lo santo, no des lo santo a los perros, ni eches las perlas a los cerdos, porque las pisotearán y se volverán y te destrozarán. Aquí está el ejemplo del destrozo de un increíble ministro del Señor. Echó las perlas, echó lo santo. Ay, ya va, no vas a decir que los inmundos son judíos, ¿cómo le vas a decir que ellos son perros y cerdos? Sí. ¿Saben por qué? Porque su comportamiento no era conforme a los designios de Dios. Y la inmundicia es un término que se define en el contexto de aquel que no practica el santo mandamiento, puesto que ellos no eran practicantes del santo mandamiento, sino asesinos en masa de los profetas, y luego de Cristo eran como perros y cerdos, nada menos que eso. No eches entonces mis perlas a ellos, porque las van a pisotear, y no solamente las van a pisotear, sino que puedes encontrarte con el caso de gente que incluso te agreda físicamente. Aquí tenemos el acto de agresión físico más profundo de todos, y es que le quitaron la vida a un hombre. Le quitaron la vida a un hombre. ¿Por qué? Porque no soportaron el peso de la verdad. Porque como dice el dicho, y eso es muy cierto, la verdad duele, hermano. La verdad duele. Hay gente que prefiere que le mientan con tal y no le toquen sus sentimientos. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le mientan para no comprometer su afectividad? ¿O que le digan la verdad aunque le suene dura, pero que lo haga crecer?
¿Qué prefiere? Pues Israel lo tuvo claro. Ellos prefirieron silenciar, mutear con agresión hasta la muerte a un hombre que les dijo nada menos que la verdad en su cara. Este mundo necesita gente como Esteban, hermanos. Así nos apedreen, así nos maten. Este mundo está necesitando Estebanes por todos lados. Tenemos a una sociedad completa y profundamente comprometida con la basura más asquerosa que usted se haya podido imaginar. Tenemos a un mundo que le da más valor a un animal que a un ser humano. Tenemos a un mundo que quiere legalizar el aborto en todas las naciones de la tierra, que quiere convertir a las mujeres en personas asesinas en masas, en máquinas de asesinato en masa. Quieren convertir a las mujeres en máquinas de asesinato en masa con la excusa de que este es mi cuerpo, yo tomo la decisión que quiera con mi cuerpo. No, el cuerpo que llevas dentro no es tu cuerpo, es una entidad aparte de ti. ¿Significa esto que debemos limitar la predicación del Evangelio? Ahora, porque ustedes dirán, bueno, hay perros y cerdos por todos lados. Entonces yo como que mejor voy a ver a dónde mando a hacer unos lentes espirituales que al yo ponérmelos me marque en verde a los que les debo predicar que van a recibir la palabra y me marque en rojo a los que no van para el baile para no gastar tiempo allí. ¿Está Cristo llamando a que no debemos evangelizar? ¿Está Cristo llamando a que no debemos salir a dar la palabra a la gente porque existen perros y cerdos en la tierra? No, porque ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos nosotros quiénes son los perros y los cerdos? ¿Cómo sabemos quiénes son los inmundos que no van a recibir la palabra de Dios si no es a través del intento de darles la palabra del Señor? Luego ellos mismos se condenarán con su respuesta. Si reciben a Cristo, gloria al Dios Todopoderoso. Si no lo reciben, habrán sido condenados, porque la condenación del mundo y la razón por la que la gente va al infierno no es porque hagan desastres que nosotros nos podamos imaginar. El problema y el gran pecado del mundo es no aceptar a Cristo en su corazón. Eso es lo que lleva a la gente para el infierno. Y Dios quiere salvarnos. ¿Sabe de qué Dios quiere salvarnos? Como dice R.C. Sproul. Cristo, Dios Padre envió a Cristo, Dios encarnado. ¿Para qué lo envió? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de quién y de qué? Cualquiera pudiera decir, para salvarnos del infierno y del diablo. No. Cristo vino a salvarnos. ¿Sabe de quién? De Dios mismo. Porque el que condena y el que envía al infierno no es el diablo, es Dios. Entonces Él vino a salvarnos de Dios mismo, de la justicia de Dios. Porque cuando la justicia de Dios aplasta, cae sobre la vida de una persona, la persona queda descuartizada. Él vino a salvarnos de Él mismo. Por esto que Él entiende que es justo, santo y perfecto y exige eso de sus hijos y de la humanidad. El que no lo es, Él tiene que aplicar todo el peso de la ley sobre esa persona. Entonces, ¿estamos llamados a no evangelizar? No, usted tiene que salir a evangelizar en todos lados porque usted no sabe ni dónde están los inmundos. Y como no lo sabe porque usted no es Cristo, no es Dios, no es nada de eso, usted necesita salir a evangelizarle a todo el mundo. Por eso la palabra dice en Marcos 16:15. Y les dijo, ¿quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo Cristo a sus discípulos, mire lo que les dijo. Si no, aquí Cristo se estaría contradiciendo. Y les dijo, id por todo el mundo. No está diciendo id a los hebreos nada más, ¿verdad que no? Está diciendo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A qué? A toda criatura. Señor, pero no nos está diciendo que no echemos las perlas y los santos a los perros y a los cerdos. Sí, pero es que tú no sabes cuáles son. Necesitas predicarle a todos y en lo que le predicas te darás cuenta en dónde hay perros y cerdos y en dónde no hay perros y cerdos. Pero tienes que predicar. Es así de sencilla la fórmula. Siempre es fácil torcer las escrituras cuando se ignoran los aspectos fundamentales de una buena práctica hermenéutica. Hoy se ha tratado uno de esos pasajes que puede causar más de un problema para los lectores casuales de las Escrituras, incluso para quienes tienen un cierto nivel de estudio teológico. Ni siquiera
Los que saben un poco de teología se salvan de eso. Una de las cosas importantes que transmite el texto estudiado es que remembra la trascendencia de lo santo, recordándonos además que es algo que debe ser pasado, que es algo que no debe ser pasado por alto en ningún sentido. Por eso la exhortación de Jesús en ese tenor ha sido prevenirnos de dos cosas. Número uno, entender que lo santo, las joyas de la fe, deben ser tratadas como lo que son. Y número dos, como algo cuya importancia lógicamente va más allá de cualquier cosa creada. Y número dos, no malgastar lo santo intentando esfuerzos que a la luz de un buen discernimiento se constata la impenitencia de ciertos eventos en los que no vale la pena gastar palabras. En otros términos, no se debe dar lo santo a los perros o lanzar las perlas a los cerdos. Con todo, el texto no está haciendo un llamado a la no predicación del santo evangelio. No existe forma de saber si se está ante un inmundo impenitente si no es mediante la proclamación del mensaje de Jesucristo. La Biblia muestra por doquier, sobre todo en los escritos neotestamentarios, cuando a la luz de la predicación de Cristo o de los apóstoles surgían los enemigos más amargos de la fe. Eso mismo hemos vivido ante algunos familiares, amigos y desconocidos. Que eso sea así y que siga siendo así entre cierto tipo de personas no es razón para no predicar. No es razón para no predicar. Aún así, el creyente debe ejercitarse en el discernimiento para saber cuándo detenerse ante aquellos que son rebeldes recalcitrantes de cara a Jesucristo y la fe que nos ha sido comisionada. La palabra de Dios no es para todos. Escuche bien lo que voy a decir aquí. La palabra de Dios no es para todos, pero debe ser predicada a todos. Unos se salvarán, mientras que otros serán completamente condenados, pero para saberlo hay que predicar. Amén. Damos gloria al Señor.